Hoy, jueves 27 de noviembre de 2025, ya en las postrimerías del 11º mes del año 25, terminando también ya prácticamente el primer cuarto del siglo XXI. Se nos fueron 25 años de este siglo en menos de que se prende y se apaga la luz y no nos dimos cuenta cómo corrió el tiempo tan rápido. Llegamos dentro de nuestra ruta reconstructora de lo sucedido en Colombia con ocasión de la agresión comunista armada contra nuestro país y narcoterrorista, también del Partido Comunista con sus brazos armados, a la emisión 892 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y con este episodio quedamos ya a 108 capítulos de llegar al primer número icónico de 1000 emisiones al aire. Analizaremos hoy algunos aspectos interesantes de mucha reflexión de cómo ocurrió el asesinato cometido por narcotraficantes y terroristas de las FARC contra el teniente coronel Juan Ricardo Muñoz Ayala, un distinguidísimo oficial del arma de infantería en nuestro ejército colombiano, en hechos ocurridos en el mes de mayo, que fue luctuoso para las fuerzas militares y la Policía Nacional, de 2007, cuando el oficial se desplazaba en una aeronave militar con el fin de tomar el mando de una unidad que estaba encargada de rescatar a un secuestrado y de verificar el abastecimiento de unas tropas que estaban bajo su mando. Los hechos fueron demasiado luctuosos, demasiado tristes. Fue un golpe muy duro para las fuerzas militares y la policía, porque en esos mismos días ocurrieron varios hechos que enlutaron la labor de las tropas. El testimonio de la viuda, una mujer muy joven que llevaba apenas 3 4 años de matrimonio y una niña muy pequeñita que hoy, pasados ya casi 20 años de estos hechos, lo han reconstruido varias veces los medios de comunicación, conmueven hasta las fibras más íntimas como una manada de bandidos miserables, asesinos, terroristas, le cegaron la vida a un hombre de tanto valor para la sociedad, afectaron una familia y dejaron la sensación de que Colombia es un caos en seguridad por las malas decisiones políticas de los dirigentes, que entre otras cosas, hoy les haremos una crítica muy directa de ver a varios expresidentes y presidentes en ejercicio abrazados con los bandidos y sonriéndose con ellos después de la cantidad de crímenes que han cometido contra quienes los defienden para que estén en el poder. Vamos a los hechos. Mi coronel, ¿cuál era la situación de las FARC en el 2007 en el departamento de Caldas, donde el narcoterrorista alias Iván Ríos, cabecilla del bloque occidental, desarrollaba el plan de ese grupo criminal? Bueno, resulta que a nivel nacional mm, y desde luego en el departamento de Caldas, donde hay un espíritu cívico alto, las FARC estaban siendo blanco y objetivo de un fuerte asedio de las fuerzas militares. Y aquí reiteramos algo que lo hemos dicho siempre, no era del señor Álvaro Uribe Vélez, era de las fuerzas militares y la Policía Nacional, porque eran los soldados los que estaban poniendo la vida de por medio, e inclusive lo vemos aquí con un teniente coronel en plena actividad de combate que pierde la vida. Entonces el asedio era muy fuerte porque el país estaba eh, respaldando como ciudadanía, como sociedad, que se había pasado de la bobería y el arrodillamiento estúpido del señor Pastrana a una acción más contundente que el gobierno de Estados Unidos la había motivado y había dotado mejor a las fuerzas militares, las había entrenado mejor y había una tendencia mucho más clara
a combatir a los terroristas. Lo que hay que reconocer al señor Uribe fue que asumió la responsabilidad política parcialmente, ¿no? Que después nos quitó la justicia penal militar para salvarse de sus problemas personales. Pero en ese momento asumió la tarea de responder como comandante en jefe que le da la Constitución por la actuación que estaban desarrollando las fuerzas militares. Pero él no fue el que programó bombardeos, ni fue el que motivó la integración de las fuerzas en los manuales de operaciones conjuntas, ni sabía de operaciones de rescate, ni mucho menos entendía de infiltraciones tácticas terrestres, eh, operaciones conjuntas de las tres fuerzas. Fue el mismo mando militar el que le fue sugiriendo, pero como los políticos son tan hábiles, terminan por auto atribuirse lo que no es. Y fue el momento en que los ministros de defensa se dieron el lujo de decir que eran ellos los que han salvado. Todavía tenemos a Marta Lucía Ramírez que entró y salió del Ministerio de Defensa sin diferenciar entre una pistola y un revólver y todavía sigue hablando pendejadas por ahí, que es que ella fue la que transformó las fuerzas militares y el concepto operacional. Ridículo, pero es lo que tenemos. Y ella no es la única, ¿no? Eso de los que han seguido todos se han creído hasta Rambos. Pero había uno que parecía como un Papá Noel y se disfrazaba de soldado, uno de apellido Uribe también, que era un vendedor de seguros, y se disfrazaba de soldado y llegaba a los batallones con una barrigota impresionante y metido entre un camuflado y parecía un reír de las tropas. Eh, En medio de todas esas operaciones que, repito una vez más para que nos quede claro para la audiencia y la historia, son gestadas y dirigidas y planeadas por las fuerzas militares, los ministros de defensa civiles y el presidente Uribe no tuvieron nada que ver en eso, solo que salían a darse publicidad que ellos lo habían hecho, pero fue decisión, planeación y ejecución de las fuerzas militares. Eliminaron a varios cabecillas, el golpe del negro Acacio fue espectacular, impactante, el de Martín Caballero, y Uribe, haciendo politiquería, recibió al recién liberado exministro que estaba secuestrado por las FARC porque lo señalaban de unos actos de corrupción en Cartagena. Uribe lo recibió y al otro día de sacarlo de un cautiverio de más de 6 años en poder de las FARC, lo puso de ministro de Relaciones Exteriores, algo completamente ilógico, una persona con unos traumas psicológicos de 6 años en secuestro y salir a manejar las relaciones internacionales de un Estado, pues ahí en eso se explica en parte la pérdida del fallo de la Haya, que se sumaba a la ineptitud de los cancilleres anteriores y posteriores y colocan a un recién secuestrado es que a manejar semejante problema, cuando todos entendemos que esa persona lo que necesitaba era una terapia psicológica larga y además que resolviera ante la justicia las acusaciones que le daban las FARC de haberse metido en una torcedura de unos negocios en Cartagena. Mm, y las FARC habían tenido una cantidad de fracasos urbanos, pese, contrario censo, a que habían cometido varias acciones terroristas urbanas impactantes, Verbi Gracia, el secuestro de los diputados en el Valle, el ataque terrorista al Club El Nogal con explosivos, el ataque contra el mismo presidente Uribe en Barranquilla cuando era candidato y ya en Neiva cuando era presidente, la explosión de la casa bomba, eh, unas casas bombas que explotaron en Arauca y en el Magdalena Medio, los burros bomba que explotaban en las ciudades, los pueblos pequeños. Entonces tenían una cantidad de acciones terroristas urbanas que impactaban, sin hacer a un lado las permanentes en las cuales participaron mucho el Tornillo Lozada y la terrorista holandesa que fueron en Bogotá, principalmente colocándole explosivos por las noches a las sedes de las empresas que no les estaban pagando las extorsiones. Otra acción urbana grande que hicieron estos bandidos fue el escape de una cantidad de delincuentes de estos de la cárcel, la picota, colocándole explosivos a una tapia exterior y por ahí se voló un bandido muy conocido como el Loco Iván. Eh, en ese mismo periodo tenían y pelaron el cobre y demostraron una debilidad que las fuerzas militares la supieron aprovechar y el gobierno siempre quiso apropiarse de esa idea, que fue la
pelaron el cobre y dieron a entender cuál era el eje de gravedad de su acción criminal, que era sobre la liberación de los secuestrados con la complicidad del señor Nicolás Sarkozy de Francia, de Hugo Chávez, de los Kirchner, de Mujica, del obispo rojo del Paraguay, de Rafael Correa, Daniel Ortega y el terrorista Fidel Castro en Cuba, todos moviendo cielo y tierra para que el señor Uribe firmara en nombre de los colombianos un acuerdo de humanitario en el cual los bandidos quedaban facultados para que cada vez que el ejército les secuestrara, perdón, el ejército o la policía les capturara un delincuente, ellos secuestraban a un policía o un soldado y entonces comenzaba la negociación de intercambio. Lo llamaban la ley de canje permanente. Y querían comenzar porque todos los terroristas que estaban en la cárcel, que eran muchos en ese momento, fueran liberados a cambio de liberar a cuentagotas a los secuestrados. Como la dinámica de las operaciones indicaba que no había necesidad de eso, entonces comenzaron a liberar a cuentagotas y primero soltaron a todos los soldados y agentes y se quedaron con los cuadros. Y apareció en el escenario la señora Piedad Córdoba, haciéndole toda la publicidad posible a las FARC, buscando ganar réditos ella para ser candidata presidencial de las FARC, como quedó que escrito en los computadores de Reyes, y el señor Hugo Chávez se reunió con ellos y les prometió 300 millones de dólares. Les dio 50 en efectivo y les entregó otros 50 en petróleo para que lo vendieran en Europa y en otras partes petróleo de manera clandestina en negocios que hay con tanqueros y con traficantes de hidrocarburos que le estaban ayudando a vender en ese tiempo a Irán y a otros países del África que tenían sanciones de Estados Unidos para no vender petróleo debido a las violaciones de derechos humanos en sus propios países. Entonces la señora Piedad Córdoba se convirtió en la oportunista y la cómplice de las FARC para hacer el show. Y ahí aparecieron Daniel Samper Pizano y otros eh, mamertos que hay en Colombia que se las tiran de progresistas legitimando semejante farsa y recordamos varios episodios de show barato, hasta Rodríguez Chacín llamando a Chávez en presencia de los liberados y la señora Clara Rojas implorándole al cielo gracias a Chávez que la ha liberado sin darse cuenta que era un show, mientras la mamá de Ingrid Betancourt asediaba en todos los medios internacionales a Álvaro Uribe para que su gobierno se arrodillara ante los bandidos y liberara a todos los delincuentes de la cárcel para que su hijita regresara a la libertad sin tener en cuenta que el secuestro ha sido culpa de ella y no de nadie más, porque se fue terca donde le dijeron que no fuera. En ese momento se estaba tejiendo un complot contra Colombia gravísimo. En el libro Complot contra Colombia, que analiza los computadores de Raúl Reyes, hemos hecho una gran descripción con pruebas. Había sindicatos, dirigentes internacionales, todos los presidentes comunistas de Colombia prometiéndole a las FARC que tan pronto se tomaran el poder, ellos le daban eh, el reconocimiento a las FARC como estatus de vergüenza y al gobierno como el nuevo gobierno. Tenían 12 delincuentes de cuello blanco listos para nombrarlos en los altos cargos. El señor Álvaro Leiva Durán viajaba a las selvas del Caguán y al Ecuador a reunirse con Raúl Reyes como si fuera el embajador de un nuevo gobierno. Eh, la gerente nacional de la cooperativa Fensuagro, una pastusa, viajaba por el mundo recogiendo dinero para las FARC. En Dinamarca tenían una empresa que le hacía propaganda a las FARC y vendía camisetas. En Costa Rica tenían un profesor y una profesora españoles jubilados que les guardaban caletas con dinero y les servían de contactos. El parlamentario centroamericano Luis Merino, alias Ramiro, que ha sido terrorista del Frente Farabundo Martí, les hacía la campaña política permanente. En La Habana los recibían como héroes. El señor Jorman Morris iba a la embajada de Francia a promover los acuerdos para montar la farsa de la liberación de los secuestrados. El delegado de la Unión Europea en Colombia eh, estaba más interesado en legitimar a las FARC y en sacar a Ingrid Betancourt para hacerle un favor a Sarkozy de, la, de ponerlo en su escenario público. Sarkozy con Hugo Chávez trajeron hasta aviones al Brasil
para hacer conversaciones con las FARC, para sacar a Ingrid Betancourt hacia Europa y burlarse de Colombia. El show de la liberación de Ingrid, de Clara Rojas, se enlodó porque el hijo de Clara Rojas, que ha tenido con un guerrillero en supuesto cautiverio, que si tuvo un hijo con el guerrillero no estaba en tanto cautiverio y nunca ha dicho que fue violada. Entonces ahí hay una historia bien extraña. Eh, Fue separado de los bandidos porque lo localizaron aquí en Bogotá, y el Instituto de Bienestar Familiar lo tuvo bajo control y vigilancia de las fuerzas militares para que no llegaran los bandidos a cogerlos, se les dañó ese show y una cantidad de eventos que se nos olvidan, pero que ocurrieron en esa época. Chávez amenazaba con enviarle un Sukhoi a Colombia si Uribe no se arrodillaba ante los bandidos. Y finalmente ocurrió lo del el golpe contra Raúl Reyes, y además de destaparse todo eso, se generó una tormenta diplomática en Latinoamérica porque Colombia había invadido el territorio ecuatoriano. No decían que Ecuador estaba promoviendo el terrorismo contra Colombia y pensaba tumbar al gobierno colombiano en contubernio con las FARC, sino que era que Colombia había agredido la soberanía ecuatoriana. En medio de todo eso ocurrió otro error del señor Álvaro Uribe Vélez, que nadie se lo juzga, y al contrario se le dio dizque, el beneficio de que ha actuado correctamente. Y es que después de un sacrificio grande de las tropas, de un apoyo importante de la Embajada de Estados Unidos, se logró capturar al terrorista Rodrigo Granda en límites de Colombia y Venezuela. Estaba en la cárcel, entonces las FARC seguían insistiendo que les liberaran a todos los secuestrados, a todos los presos, y ellos liberarían los secuestrados. Y el señor Uribe tomó la decisión de liberar a Rodrigo Granda a sabiendas, porque Uribe no es ningún ingenuo, que Rodrigo Granda no iba a ir a, a convencer a los cabecillas de que soltaran a Ingrid Betancourt, ya que lo han soltado a él, sino que se regresaría a delinquir, y efectivamente lo soltó, y a los 2 días apareció en Caracas abrazado con Hugo Chávez, con Piedad Córdoba y con Iván Márquez, burlándose de los colombianos. Entonces fue un error gravísimo, porque si Uribe quería negociar, lo que ha debido decir, bueno, nosotros le soltamos a Granda y ustedes nos sueltan a todos los que tienen secuestrados, ya que Granda es importante para ustedes. No lo sueltan, entonces tampoco. Pero la presión de Sarkozy y la mamá de Ingrid Betancourt en un escándalo permanente pudieron más que cualquier cosa, y se cometió ese error histórico. Entonces las FARC siguieron secuestrando porque sabían lo rentable que era eso, y de hecho el coronel Muñoz Ayala murió en una operación mientras se desarrollaba el dispositivo para localizar a un secuestrado en el departamento de Caldas. De remate, en Estados Unidos hubo un cambio radical. El gobierno de Bush Jr. entró ya en su recta final, el último año del 2008, y ya el apoyo que se le daba a Colombia comenzó a entrar en crisis. El Plan Colombia se convirtió en lo que luego vino a ser más de publicidad que de apoyo directo a las operaciones como se esperaba. Y había una incertidumbre grande, tanto allá como aquí, era si ganaba el señor Obama. En ese momento también la exagerada propaganda de los republicanos lo pintaba era prácticamente como un comunista musulmán. Entonces eso causaba mucha incertidumbre, y la verdad que el gobierno de Obama fue muy discreto. No le quitó el apoyo del Plan Colombia a Colombia, pero fue muy discreto en las posiciones frente al narcoterrorismo. De hecho, se facilitó mucho por parte de Obama las negociaciones en Cuba, y dejó casi listo todo para que luego en el gobierno de Trump les quitaran el rótulo de terroristas. Entonces son un montón de cosas que a la gente se le olvida, pero aquí las recordamos para que veamos quiénes han influido y cómo han influido la política nacional e internacional en nuestra historia. Y para esa época, ya las FARC, como estaban en sosteniendo ese asedio, cometían una que otra acción terrorista, como la emboscada en el Valle del Cauca, la emboscada en Santander, en Landázuri, como el asesinato del coronel, pero ya no eran
esas acciones tan constantes que se veía que entraban a los pueblos y arrasaban y se tomaban los pueblos y duraban 48 horas y no había reacción de las fuerzas militares. Aquí también queremos ser claros, no fue el señor Uribe el que cambió esa metodología, fue la facilidad que le dieron a las tropas el Plan Colombia y los nuevos enfoques de seguridad nacional, pero finalmente fueron los soldados los que estuvieron allá. La gente fácilmente dice es que Uribe salvó a Colombia, no fue Uribe, fueron los soldados. Sin esos soldados tan valientes y sin esos comandantes decididos, Uribe no hubiera podido hacer mayor cosa y hubiera pasado con un presidente más. Entonces queremos ser claros con eso, sin decir que el señor Uribe no fue un buen presidente. Sí, fue el mejor de todos los que ha habido, pero en esta parte él no es el artífice como lo han querido mostrar. Sigamos. Todo un mare magnum de locura feroz cual Revolución Francesa. Mi Exactamente. coronel, ¿quién era el teniente coronel Juan Carlos Muñoz Ayala y qué rasgos especiales resaltaban en la personalidad del distinguido oficial, quien fue asesinado por las FARC en un desplazamiento de combate en una aeronave de las fuerzas militares? Este joven oficial era muy distinguido, tenía un hermano también que llegó a coronel del ejército. Eh, en operaciones era una persona muy reconocida, pero cuando ocurrió su fallecimiento, la joven esposa, que tenía una niña de apenas un añito, 2 añitos de edad, eh, publicó varios documentos y los medios de comunicación, hasta el New York Times se manifestó respecto al asesinato del oficial. Una persona muy devota, una persona de unas convicciones muy sólidas, con una formación muy caballeresca y caballerosa con su familia, muy especial con su esposa, le ha dejado muchas cartas, eh, mantenía una comunicación muy permanente con ella, además estaban pues prácticamente recién casados, pero la historia de este señor en ese momento sacudió las fibras íntimas del país y causó un impacto importante dentro de las tropas, porque era un ejemplo, un hombre ejemplar en el comportamiento militar y familiar. Eh, Miremos este video que se publica en las redes sociales por parte del Ejército Nacional que rememora parte de quién era el oficial. Realmente hablar de mi papá es algo que me encanta, saber cómo lo que él hizo, no solo por nosotros como sociedad, sino en general por el país. Todos los días me escribía una carta igual que yo a él. Esas cartas aún las conservo y también era su costumbre enviarme rosas y astromelias. Siempre estábamos en constante comunicación. Cuando él estuvo en las selvas de Yarí, en el Caquetá, pues por fortuna ya estaban los satelitales y entonces hablábamos 3 minutos diarios, pero esos 3 minutos eran una odisea para los dos. Entonces digamos que todos esos avatares hicieron pues que el apego fuera mayor. Dios sabía que me lo iba a prestar poquito tiempo porque fuimos infinitamente felices. Él me llamó, le dijo a Erika María que la invitaba a un helado y entonces me dijo, muñeca, cómpramele un helado a la muñeca y le dices que yo la invité. Y ahí estábamos, ya le iban a servir el helado cuando me entró la llamada. Entonces que me dijeron primero que lo habían herido y enseguida me entró otra llamada y ya me dijeron que pues que él estaba muerto. Y yo me quedé con el celular como suspendido en el aire. Fue un momento muy doloroso para mí porque pues yo no podía creer como que en ese momento yo entendí lo que estaba pasando. Tuve la fortuna de que mi mamá me lo explicó de una manera que me hizo no tener rencor y me lo hizo entender de otra manera. Obviamente me ha hecho falta mi papá como una figura paterna. Si hago algo, pues esto, él obviamente estaría muy feliz de haberme haciéndolo. Y obviamente ha habido momentos en los que me he equivocado o no he logrado lo que he querido y he pensado seguramente él no me reprocharía por eso, sino que me diría, sigue adelante. Yo a Erika María siempre le he dicho que por sus venas, más que sangre, corre amor, que ella está hecha de amor. Yo, si no hubiera sido capaz de perdonar, no tendría la maravilla de hija que tengo. Estoy absolutamente segura de que es así. Me costó mucho decir, pues, cómo es posible que
yo tenga que perdonar. Seguramente la persona que lo hizo no lo hizo con intención de, es que es Juan Ricardo y lo voy a matar, no. O sea, eso es como lo que a mí me reconforta, que si de pronto hubiera sabido la gran persona que era mi papá, no hubiera pasado. Ustedes pueden estar seguros que Ejército es una familia que no se destruye ni con la muerte, porque Erika María y yo somos el vivo ejemplo de que eso es así. Dios me dio la posibilidad de ser mamá y la guerrilla me obligó a ser papá y mamá. Puede que suene de cajón, pero las personas no se mueren cuando parten de este mundo, sino cuando permitimos que la memoria los borre. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. Duro, duro y parte el alma. Resulta que a los pocos días de asesinado el coronel, publicaron en el diario La Patria de Manizales las fotos de las cartas que se enviaban la señora, que todas las tenía ella guardadas, las tiene guardadas ella todavía. Publicaron algunos facsímiles y los resúmenes, y pues obviamente los contenidos de los mensajes impactaban más e impactan más cada vez que alguien los lee y los mira. Pero si el señor era una gran persona en su familia, en el campo militar era una persona muy respetada y muy querida por los subalternos. Un periodista que había estado con él en el Caguán cuando se produjo la recuperación de la zona luego del arrodillamiento de Pastrana, que inició el Plan Patriota a recuperar toda esa zona, lo vio en acción y dirigiendo las tropas, y se ha formado un concepto muy importante de él, y se ha vuelto a reunir pocos días antes ya con el coronel, ahora en la zona del departamento de Caldas, y pues también relata que le impactó mucho porque el oficial le ha llamado muchísimo la atención por su liderazgo y su compromiso con la institución. Entonces se resaltaba allí que era un oficial distinguido, un hombre de principios y convencido del cumplimiento de la misión. Y pues obviamente con los testimonios de la señora eso causaba o llamaba más la atención de la ciudadanía. Repetimos que hasta el New York Times tomó nota de esto y publicó una reseña relacionada con el asesinato del coronel Muñoz Ayala. Eh, por lo tanto, todo lo que se diga de él eh, siempre será positivo y será una especie de ícono para el Ejército Nacional haber perdido a una persona de sus valores, como son la mayoría de los oficiales y suboficiales que integran la institución y que trabajan con un denuedo total, se sacrifican totalmente por el cumplimiento del deber, arriesgan sus vidas y las de sus soldados permanentemente y acometen en no muy pocas veces, sino por el contrario, muchas acciones de heroísmo que son admiradas en la historia militar del planeta. Sigamos. Mi coronel, ¿cómo describieron los medios de comunicación los luctuosos sucesos relacionados con el asesinato del teniente coronel Juan Carlos Muñoz Ayala por los narcoterroristas de la cuadrilla 47 de las FARC en el departamento de Caldas en el año 2007? El periódico El Tiempo publicó un titular que decía: francotiradores mataron al coronel del ejército, a coronel del ejército en el oriente de Caldas. No decían todavía el nombre ahí en el titular, pero el postítulo, el subtítulo del artículo decía: no me llames hasta dentro de 2 horas, que voy a viajar a abastecer las tropas. Apenas aterrice el helicóptero, te llamo, te amo. Resulta que esa fue última, el último mensaje, lo último que ya supo de él con vida. Y pues como lo tenía eh, grabado, pues lo publicaron los medios de comunicación. Y obviamente eso causó más impacto. Ya los medios de comunicación comenzaron a contar que
eh, minutos antes de que iniciara el recorrido, eh, la dirigencia política del departamento de Caldas estaba presionando al gobierno nacional para que actuaran porque ha sido secuestrado el empresario manizaleño Diego Mejía Izaza por narcoterroristas de la cuadrilla 47 de las FARC bajo el mando de Karina y de Iván Ríos. Y entonces que el propio ministro, en ese tiempo Juan Manuel Santos, había llamado al celular al coronel y le había dicho que tenía que ejercer toda la actividad correspondiente para liberar a ese secuestrado. Entonces el oficial estaba comprometido en eso. Eh, Inició el recorrido con la aeronave para abastecer las tropas y a la vez cuadrar el dispositivo y verificar la información que se tuviera. Y ya llegando cercanías al municipio de Pensilvania, al oriente de Caldas, allí fue mm, impactado el helicóptero y afectada la vida del oficial, que quedó herido gravemente. La aeronave también recibió daños y el teniente que iba con él también quedó herido, un golpe duro. Eh, la decisión fue llevar rápidamente la aeronave a la base de la Policía Nacional en Mariquita, Tolima, pero al llegar al sitio ya desafortunadamente el oficial había perdido la vida y ocurrió lo que la señora dice, que primero la llamaron a decirle que estaba herido, pero que luego la llamaron a decirle que definitivamente y lastimosamente el teniente coronel Muñoz había perdido la vida. Para la ciudadanía de Caldas pues, fue también un golpe muy duro porque no habían asesinado a una persona común y corriente, sino un hombre en quien había esperanzas de que condujera las tropas con mayor contundencia contra los terroristas, porque la delincuente alias Karina se salía con otro éxito para su archivo criminal y las fuerzas militares que esa misma semana habían sufrido un golpe durísimo cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea eh, se accidentó en el Caguán y perdieron la vida 7 personas, entre ellos la tripulación de la aeronave, eh, porque había ocurrido una masacre que ya la contamos aquí en el departamento de Santander, donde han asesinado a varios policías y en el Valle del Cauca había habido otras acciones criminales. Entonces todo esto se fue sumando una cosa con la otra y causaba un impacto de desazón y una especie de retroceso al ímpetu que traía la institución armada contra el terrorismo en Colombia. Por otra parte, el periódico El Tiempo publicó una segunda crónica en la que decía que el coronel Juan Ricardo Muñoz Ayala murió por disparos al helicóptero en el que sobrevolaba. Relató que los hechos ocurrieron a las 3:20 de la tarde, que el copiloto, el teniente Diego Rodríguez, también quedó herido, que fueron trasladados a la base de Mariquita, que, porque era el sitio más cercano, que sin duda el hecho ha sido cometido por los bandidos que estaban bajo la dirección de la terrorista alias Karina y que las operaciones militares continuaban de acuerdo con la información que decían los voceros de la tercera división desde Cali. Y la emisora Caracol Radio publicó un resumen en el que volvió a decir que se trataba de una operación en búsqueda de liberar al señor Diego Mejía Izaza, que el oficial ya había hablado con el ministro de Defensa, quien le ha pedido que le incrementara la tarea especial a la búsqueda de ese secuestrado, que era una persona que han secuestrado cerca del municipio de Neira Caldas, que toda la información indicaba que parece que lo han llevado para el lado del municipio de Samaná, en límites con Antioquia, y que la operación estaba en desarrollo cuando ocurrieron los lamentables hechos del ataque al helicóptero en que viajaba el oficial y, y el desenlace ha sido la muerte suya y las heridas graves al teniente Rodríguez.
También se publicaba pues un relato de todo lo que había hecho la cuadrilla 47 de las FARC a lo largo de su historial delictivo que era grande. Sigamos, mi coronel. ¿Cuáles fueron la suerte de los narcoterroristas alias Iván Ríos, alias Rojas y alias Karina, principales responsables del asesinato del teniente coronel Juan Carlos Muñoz Ayala? Bueno, la terrorista Karina terminó siendo mediadora de paz luego de que se desmovilizó del grupo criminal y su salida después de haber cometido una cantidad de crímenes atroces en esa zona. Uno de los más recordados es cuando asaltaron un poblado al norte de Antioquia, corrijo, al norte de Caldas, sur de Antioquia, y decapitaron a los policías y los guerrilleros jugaron fútbol con las cabezas de los soldados por orden de Karina. Era una mujer de sangre fría, de una mentalidad criminal aterradora y terminó desmovilizada y convertida hasta en gestora de paz. Y el narcotraficante Iván Ríos, que era el jefe, el que le daba las instrucciones, el que celebraba en las guaridas los grandes éxitos como este para ellos, terminó siendo asesinado por su propio escolta, un tal Rojas, que había participado en el asesinato del coronel. Ese le esperó que se durmiera y le pegó un tiro en la cabeza a él y a la concubina de Ríos, le cortó una mano y fue y se presentó a las autoridades con la prueba de que Iván Ríos estaba muerto. Eso ocurrió la misma semana en que murió Raúl Reyes en Ecuador y 2 semanas antes de que muriera Tiro Fijo en las selvas del río Lozada al sur del Caquetá, al sur del Meta y oriente del Caquetá. El tal Rojas, después de purgar unos años en la cárcel y de haber cobrado una recompensa por la muerte de Iván Ríos, fue asesinado por los mismos terroristas de las FARC por orden de Pablo Catatumbo y de Timochenko, años después de que salió de la cárcel. Entonces uno se pone a pensar toda esa orgía de sangre, ¿para qué? Y el, la cuadrilla 47, a la cual pertenecían estos terroristas que asesinaron al coronel, terminaron entregándose o siendo dados de baja hasta que finalmente en el año 2009, ya con la fuga de Karina y con los golpes que se les dieron eh, y la muerte de Iván Ríos, terminó por darse casi como una realidad que la cuadrilla 47 estaba extinguida. Entonces los medios de comunicación recordaron todo lo que habían hecho en términos generales. En el año 1994 asaltaron el municipio de Marmato en Caldas, asesinaron a 3 agentes de policía, desaparecieron a otros, dejaron 5 heridos y le robaron todo el material. En el año 95 hicieron un atentado contra el gobernador de Caldas y asesinaron a un agente de policía, a 2 escoltas y dejaron heridos también al alcalde de Pensilvania y a otros 3 agentes de la policía. Eh, Ese mismo año asesinaron al alcalde y al personero y al candidato a la alcaldía de Samaná. Eh, en la vereda Samaria del municipio de Pensilvania cometieron una masacre colectiva de 18 personas y también otros crímenes en forma constante contra los campesinos de la región. En el municipio de Sonsón también cometieron varios asesinatos de campesinos, especialmente en el corregimiento La Danta, sindicándolos de ser auxiliadores de los grupos de autodefensa privada. Eh, en varios municipios cometieron asesinatos o personas que no les pagaban las extorsiones y ataques terroristas contra las estaciones de policía pequeñas que había, asesinando a los agentes, robando las armas y destruyendo las instalaciones. Eh, También cometieron otro tipo de actos como emboscadas y ataques terroristas sorpresivos contra unidades
que estaban en la región. Pero en paralelo las fuerzas militares los estaban golpeando permanentemente hasta el punto que pidieron refuerzos de otras cuadrillas y allí también fueron eliminados varios y finalmente se entregaron los pocos que quedaban y confesaron toda la historia de cómo se estaba recomponiendo esa cuadrilla que cada vez iba de mal en peor con la muerte de Iván Ríos y la deserción de Karina. Ese fue el final de esos bandidos. Entonces, ¿qué explicación analítica y lógica pudiéramos encontrar para comprender por qué, como lo hemos tratado de manera reiterada en este espacio de historia y análisis objetivo, hace 60 años el departamento de Caldas era epicentro de la violencia tripartidista y para el 2007 seguía delinquiendo en los municipios de ese departamento bandoleros comunistas de la FARC y el ELN? Pues, comenzando por mirar la ubicación geoestratégica del departamento, está en todo el centro del país, un poco cargado al occidente, pero por las configuraciones topográficas de la zona, podríamos decir que sobre el hermosísimo, porque es que es hermosísimo, es una tierra que parece bendecida por Dios, el departamento de Antioquia y de Caldas, en este caso particular. Eh, Le ha caído la maldición geopolítica, que tiene tantos recursos, tanta riqueza y tanta potencialidad, que por falta de unos dirigentes mucho más visionarios y mucho más estrategas, y mucho más capaces de haber organizado el país, la violencia se enseñoreó allí en esa región. Y es que resulta que el departamento de Caldas tiene eh, 6 distritos, como lo llaman ellos, en otros departamentos los llaman provincias, que se denominan Alto Occidente, Alto Oriente, Norte, Centro Sur, Bajo Occidente y Magdalena Caldense, de acuerdo con la región donde estén ubicados. Pero si lo miramos en el mapa, todo el occidente es la cordillera occidental y la salida hacia el Chocó. Hay con una muelita pequeña que tiene en Risaralda, que antes era Caldas, que es esta que estamos mostrando aquí con el cursor, la vamos a mostrar con el láser. Pero por aquí sale acá al Chocó y por aquí sale al Chocó, es decir, que sale al Pacífico, cruzando parte de Antioquia o parte del Valle del Cauca. Aquí lo vemos, Antioquia, y aquí el Valle del Cauca. Y la muelita de Risaralda, que prácticamente es antiguo Caldas. Aquí vemos ya los municipios, se ve más claro, de acuerdo con cada zona y el color que tiene, pero resulta que, como la pregunta es por qué desde los años 60 era tan violento este departamento, es porque ahí estaba la riqueza del país. Caldas, norte del Valle, occidente del Tolima y Antioquia eran el epicentro de la producción cafetera del país. Y el café se estaba vendiendo muy bien, funcionaba la flota mercante gran colombiana y tenía unos mercados importantes en el mundo. Y aunque la flota mercante pues, de los 3 países, Colombia, Ecuador y Venezuela, movía un montón de productos, la bandera de todo eso era el café colombiano. Y se oía la propaganda de que la flota mercante gran colombiana era nuestra patria en los mares, porque exportaba café y todo el desarrollo que iba llegando a Colombia dependía mucho del café y luego del petróleo. He ahí la famosa canción de Ana y Jaime de Café y Petróleo, que le metieron mucho de comunismo y de mensaje socialista a la canción, pero el origen está ahí. El departamento de Caldas era el más productivo de café, la zona cafetera por excelencia, y se convirtió en un epicentro de llegada de personas de muchas partes del país a las épocas de cosecha y también en la oportunidad que tuvieron los bandoleros tripartidistas, liberales, conservadores y comunistas, para convertir la zona en el epicentro de la violencia. Y como al norte y oriente del departamento se sale el Magdalena Medio, entonces ya se acercó al occidente de Boyacá con las gemas, al Magdalena Medio con la potencialidad agroindustrial y especialmente ganadera,
y al oriente de Antioquia con la autopista Medellín-Bogotá, que ya se estaba comenzando a bosquejar, y la necesidad de las hidroeléctricas y del aeropuerto José María Córdoba como reemplazo del viejo aeropuerto eh, Olaya Herrera, que quedaba dentro de la ciudad, o que queda dentro de la ciudad. Entonces era una cantidad de factores los que se sumaron. En el oriente de Antioquia comenzó a aprovecharse el fervor católico para ser influido por el ELN. Hubo un sujeto de apellido Arango Fonegra que intentó crear unas guerrillas ahí al oriente de Caldas, ya de orientación netamente comunista. Pedro Brincos, que era comunista, estaba en el norte del Tolima y se pasaba con facilidad a las zonas cálidas del departamento de Caldas y se proyectaba hacia la cordillera. Y el Partido Comunista tomó la decisión de tomar como eje las dos cordilleras, la central y la occidental, para hacer una especie de escudo fuerte y lanzar la ofensiva desde la cordillera oriental hacia la capital de la República. Por eso sí, el departamento de Caldas se convirtió en un epicentro importante de hacer esa traslación de la violencia tripartidista hacia la violencia terrorista comunista, pero se limpió la zona y sin embargo la novena cuadrilla de las FARC volvió a reconstruir eso y de ahí salió la 47 y otras cuadrillas. Y además porque si se mira el mapa, el departamento de Caldas termina teniendo, siguiendo todo el eje de la cordillera occidental al occidente de Antioquia, una correlación directa con Urabá. Entonces, la desgracia le fue llegando por todos los lados al departamento. Ahora, estas fotos nos indican que efectivamente Caldas sí es una tierra bendecida por Dios. Primero, de una belleza impresionante. Casi toda la tierra es volcánica, entonces la naturaleza crece espectacular. Lo vemos en uno de sus poblados que es icónico, con los pinares tan espectaculares ahí en la plaza central, las casas al estilo colonial, la catedral que sobresale. Vemos también el Nevado del Ruiz, que es algo, un patrimonio geográfico y geoestratégico nuestro, con todos los riesgos que tiene que el volcán se enfurezca, pero es una belleza el Nevado del Ruiz. La cantidad de festividades que hay en todos los municipios de Caldas y Antioquia y el norte del valle, eso es muy característico de esa raza, tipo de festivales, y las mujeres con sus trajes espectaculares y los hombres también con unos trajes muy especiales, la participación popular, las bandas musicales y lo que no puede faltar siempre al hablar de Caldas y Antioquia, la belleza de la tierra, la riqueza del verde, pero en particular sus cultivos de café en las breñas de las cordilleras, que son absolutamente bellos. Y desde luego la gastronomía de la región, que además de ser bastante abundante en proteínas y en grasas, es muy particular, es servida en sus características de las hojas de plátano y de otras matas propias de la región. Es un departamento que tiene unos contrastes impresionantes, una historia rica en desarrollo, pero una tragedia con la violencia que no para. ¿Cómo entender entonces que en un territorio de Colombia, en específico como el Caldas, donde es evidente la cercanía y el aprecio de la ciudadanía hacia el Ejército Nacional, contrario sucedían hechos tan luctuosos como el asesinato del teniente coronel Juan Carlos Muñoz Ayala por narcoterroristas de la cuadrilla 47 de la FARC en el departamento de Caldas en el 2007? Esa pregunta se relaciona mucho con otra que hacen los sociólogos siempre: como un país con tantos problemas de violencia, al hacer las calificaciones, siempre resulta en que Colombia es uno de los territorios más felices del mundo. Probablemente la explicación desde el orden sociopolítico, sociohistórico y sociológico es que somos una sociedad que todavía no ha madurado y que estamos en ese proceso, que no hemos entendido
la relación real que hay entre el hombre, la geografía y la política. Es decir, que no hemos entendido la geopolítica, porque no habría otra explicación para que, habiendo tanta tierra productiva, tanta riqueza, tantas posibilidades, terminemos enfrascados en ese tipo de violencias, en la cual la cultura del dinero fácil, la cultura del violento, del impositivo, tenga más fuerza que la cultura del trabajador, de la persona devota, porque además en nuestras zonas rurales somos profundamente católicos, la mayoría, somos personas que siempre nos encomendamos a Dios, que queremos lo mejor para la familia y para los hijos. Y curiosamente, hasta en esas zonas donde enfrentan todos hechos de violencia, al acercarse a una familia, por pobre que sea, están pensando siempre que sus hijos sean mejores. Pero la espiral de violencia, del dinero fácil, la corrupción de los dirigentes políticos, la falta de proyectos de Estado es la que seguramente incide en ese contraste entre tanta belleza, tanta propensión al festival, como vemos aquí en esta foto, de esas niñas bellas vestidas con esos trajes típicos y la participación ciudadana, con bandas de músicos, con festivales, los árboles exuberantes en la plaza pública, etcétera, es la demostración de que somos una sociedad de muchos contrastes y que quizás tengan razón quienes dicen que no hemos madurado lo suficientemente. ¿Quién es el principal responsable de que los narcoterroristas que han cometido actos tan repudiables, tales como el asesinato del teniente coronel Juan Carlos Muñoz Ayala, nunca hayan purgado condenas ejemplares por estas atrocidades? La foto nos lo dice todo. Colombia venía de un periodo aciago de mucha violencia en la cual este escenario que acabamos de describir, del contraste de tanta riqueza, de tanta potencialidad, era oscurecido por una violencia tripartidista atroz, donde había degüellos colectivos, violaciones masivas de mujeres, incendios de cementeras, de casas, por robarse la tierra, y al final todo eso se iba como agua. Entonces, ante esa incapacidad, los dirigentes políticos resolvieron entregarle el poder al general Gustavo Rojas Pinilla para que lo reorganizara, y con defectos y virtudes reorganizó el país. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces quién tiene la responsabilidad de que esto volvió? Si el general dejó el país andando de otra manera. No resolvió todo, pero lo dejó andando. Estos cuatro personajes que están en la foto tienen una responsabilidad profunda en lo que nos pasó. Nos han vendido la mentirosa idea que ese periodo, 58-74, Frente Nacional, 16 años, alternación, como lo ven ustedes ahí, de rojos y azules, rojos los Dolleras, azules Pastrana y Valencia, trajeron la paz, y esa es la peor mentira que nos han echado y la que mm, con mayor cinismo han incrustado en los textos de historia nuestra. Estos personajes no gobernaron para sacar al país del atraso como nos lo pintan. Esa evolución del atraso fue la misma dinámica que nos da esa descripción que acabamos de hacer del emprendimiento de algunos, de la alegría de otros y de la mala fe de otros que se dedican a la delincuencia, que ha mantenido como en esa balanza negativa, positiva al país. Y estos personajes se dedicaron, no fue a reconstruir a Colombia, porque en efecto no lo hicieron, sino a demostrar la preponderancia de cada uno de sus partidos, esperando que pasado el Frente Nacional se apoderara ya del control del país el que supuestamente mejor lo hiciera. Y resulta que ni lo uno ni lo otro. Terminó fue en un mare magnum de candidaturas, una nueva constitución que abrió el boquete para que haya un ramillete de aspirantes sin ningún proyecto, porque estos señores no dejaron proyecto ninguno, ni de Estado ni de partido. Lo que dejaron fue afincado a partir del Frente Nacional un acuerdo de cuervos entre las dos dirigencias para alejarse de los programas ideológicos y de los programas de desarrollo y acercarse muchísimo a la corrupta y la componenda para repartir entre todos el poder con el cuento de que era un frente nacional y gobierno de unidad.
Luego vinieron sujetos descompuestos como Belisario Betancur, como Juan Manuel Santos, Ernesto Samper Pizano, etcétera, y ahí la cosa se complicó más. Pero es que si se buscan responsables directos, aquí los vemos en la foto, esos son los responsables de lo que le pasa a Colombia. ¿Cómo se explica a uno que a estos personajes que están en la foto, las fuerzas militares han puesto sangre, sudor y lágrimas, poniendo muertos, y hoy tenemos el caso del teniente coronel eh, Juan Carlos Muñoz Ayala, que entregó su vida en defensa de Colombia, teniente herido al lado de él, soldados muertos en el Caquetá en una operación de desembarco de tropas, muertos en todas partes ha habido en todos los gobiernos. Y aquí vemos la foto, lo que nos indica lo contrario, que esos personajes que han estado en el poder, siendo defendidos por esos soldados que se mueren, terminen abrazados y hasta jartando cerveza con los bandidos. Aquí vemos al señor Juan Manuel Santos, después de que salió de desgobernar a Colombia, reunido con el terrorista Timochenko, bebiendo cerveza en una cafetería pública para hacer politiquería de que la paz le ha funcionado. O increíble que mientras las FARC cometían crímenes como los que describimos ahora de la cuadrilla 47 en los departamentos de Caldas y Antioquia, aquí vemos a Pastrana feliz, sonriente, abrazado con semejante asesino tiro fijo. O aquí al señor Virgilio Barco, gagueando y sonriente con Carlos Pizarro León Gómez. O Belisario Betancur en el Caguán, abrazado con tiro fijo. Y de remate, el señor Álvaro Uribe Vélez, quien dice ser quien los combatió, toteado de la risa y celebrando que a la concubina de tiro fijo la nombraran segundo renglón del Senado de la República o vicepresidente del Senado de la República, como si representara a los colombianos no tuviera un mínimo asomo de dignidad en la alta cámara y terminara un expresidente de la República dándole abrazos y besos a una terrorista. Entonces, si usted me pregunta quiénes son los responsables, se los pongo ahí en esa foto, con pruebas para que no nos digan que lo sacamos de contexto, sino que es la realidad de lo que hemos vivido. Un coronel muerto que representa a todos los soldados, oficiales y suboficiales asesinados por la guerrilla, y los politiqueros a los que estaba defendiendo ese coronel y esos soldados, abrazados con los bandidos y toteados de la risa como Belisario, Uribe, Pastrana, Santos y Barco con los bandidos. ¿Cuál fue el importante homenaje que las fuerzas militares resaltaron en memoria del teniente coronel Juan Carlos Muñoz Ayala? En honor y en memoria a la vida del oficial, se le dio su nombre a un batallón de contraguerrillas o de combate terrestre que llaman ahora el número 60 y 161, y aquí vemos el parche con el que se eh, identifica esa unidad, tiene el logo de la quinta división y el número 161 y la insignia del combate contra grupos terroristas. Es apenas un reconocimiento vago, porque estos batallones de combate terrestre todos sabemos que son temporales y que algún día se va a acabar este fenómeno, la guerrilla, entonces pasarán a la reserva activa, como realmente se llama el nombre de eso. Esos batallones serán desactivados y si no hay quien recupere la memoria del coronel, pasará como en los tantos batallones que ha habido desde la guerra de la independencia, en todo el trasiego nacional, que han tenido nombres y han sido temporales, pero por ahora, pues con este video y con lo que hay en el momento, debemos decir que sí hubo un reconocimiento, aunque parcial, a la memoria del oficial asesinado por los terroristas. Sigamos. Con reverencia, rindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas de orientación comunista y sus cómplices durante 6 décadas de terrorismo contra Colombia, en este caso contra los habitantes de los municipios caldenses.
tiene credibilidad y futuro. La paz total de Gustavo Francisco Petro Urrego. Si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos y luego de reiterados engaños a la buena fe de quienes les creen sus farsas de paz. Pues realmente este sujeto descompuesto que tenemos en la presidencia y que es producto de esos grupos terroristas, es la demostración de que con todo lo que hemos analizado en estos días, está más cerca de la delincuencia y del terrorismo que de los colombianos. Pero también con la foto que acabamos de ver de 5 expresidentes, en su momento todos abrazados y sonrientes con los bandidos que asesinan colombianos, pues nos lleva a la conclusión que el problema es estructural, que así como esa gente buena de la cual describimos en el departamento de Caldas ha sido blanco de esa violencia desaforada, orientada precisamente por dirigentes políticos cercanos a ellos, mm, no ha podido o no hemos podido salir de ese embrollo, mucho menos lo vamos a lograr con un sujeto de mentalidad criminal como Petro. Pero no podemos desconocer que la responsabilidad de lo que nos pasa está en todos ellos. Así digan que fue que en mi gobierno yo hice y yo sí los combatí, era que fue que no, todos se meten dentro del mismo saco de irresponsabilidad y de contubernio con los delincuentes por una u otra razón, pero siempre sobreponen sus intereses de momento a los intereses de Colombia. Y el fondo de todo es que la muerte de soldados y policías siempre queda como algo que tenía que ocurrir sin ningún valor. Veíamos a la viuda y a la hija del coronel narrando su tragedia, como está la viuda y la hija y los hijos de los sargentos, de los soldados, de los cabos y de todos los militares y de policías que han sido asesinados a lo largo de este periodo, mientras los presidentes a quienes estaban defendiendo estos soldados terminan abrazados con los bandidos y hasta hartando cerveza como santos con ellos. Entonces, no hay posibilidad de que esto funcione así mientras no haya una reestructuración de la visión de la paz y el desarrollo. Vamos con el comentario de hoy. Con mucho gusto, mi coronel Villamarín. Buenos días para todos. Hoy, jueves 27 de noviembre, cuando se presentó el episodio número 892, que trató del asesinato del señor teniente coronel Juan Ricardo Muñoz Ayala por parte de la cuadrilla 47 del grupo terrorista de la FARC en 2007 en el departamento de Caldas. Objetivo: Colombia. Escuchado el anterior episodio del infausto acontecimiento relacionado en el epígrafe, narrado por nuestro presidente de Fundel, y siguiendo las versiones de las noticias según las presentan los medios de comunicación, es del caso centrarnos en algunos aspectos que muchas veces son desapercibidos y que para quienes hemos escogido la profesión de las armas resultan de la mayor trascendencia en los resultados operacionales. Se dice que el distinto señor coronel Juan Ricardo Muñoz Ayala, caído en el ataque del grupo terrorista de la FARC contra el helicóptero cerca a Samaná, Caldas, había recibido la orden del ministro de Defensa, para entonces Juan Manuel Santos, de rescatar al empresario manizaleño Diego Mejía Izaza, secuestrado por esos días. En el tiempo en el que ocurrió el nefasto hecho, se había vuelto normal que las órdenes del comandante provisional en jefe de la fuerza pública las emitiera directamente a los comandantes naturales de las tropas que ejecutaban las operaciones tácticas,
pretermitiendo el conducto regular, pilar fundamental de la disciplina militar, sin seguir la línea de mando como es lo lógico en la institución castrense y policial. Este degeneramiento de lo lógico y deontológico de nuestras Fuerzas Armadas, propiciado por el propio comandante en jefe de turno, hizo mucho daño a la institución militar e inclusive, lejos de acelerar una operación, en la praxis la retardaba, porque el militar de carrera que sí se ha preparado y sabe la importancia del conducto regular, le informaba a su comandante superior inmediato natural la orden recibida, y este a quien le sigue, y así sucesivamente. Pero vamos más allá, que el presidente de turno, que de lo castrense no tiene idea, emite una orden militar avalado en el orden político constitucional, vaya y venga. Lo inadmisible es que el ministro de Defensa asuma una posición de comandante. Un ministro de Defensa no es comandante ni natural, ni constitucional, ni legal de las fuerzas militares. Y en este caso particular, el ministro no tenía la facultad para emitirle la orden directa al señor coronel Ricardo Muñoz Ayala del rescate de Marras, que terminó con la muerte del distinguido oficial. Son errores garrafales operacionales que deben ser corregidos en el ámbito político con la orientación militar que no la tiene un ministro civil. Perdón. En otro aspecto, a tratar en esta reflexión, el otro aspecto es que la guerrilla colombiana, desde su aparición en Colombia, ha tenido la calidad de terrorista, esté o no reconocida por los Estados Unidos como tal. Por último, la organización narcoterrorista guerrillera FARC no ha desaparecido. Así los medios de comunicación hablen de disidencias. Así el gobierno del presidente Santos haya impartido la orden de llamar a la FARC disidencias. Y así los organismos internacionales se hayan comido ese cuento. Es que ni siquiera en los brazaletes de estos fascinerosos se lee la expresión disidencias. Pero aunque lo dijeran los brazaletes que portan, sus actuaciones terroristas en nada han variado a la primigenia organización terrorista de las FARC. Es decir, y parodiando a don Régulo Suárez, la FARC sigue igual y más fortalecida después del llamado proceso de paz FARC-Santos. Son FARC y son terroristas comunistas los lunes, los martes, los miércoles y todos los días de la semana, y lo son de saco y de ruana, con armas y sin armas, los infiltrados y los no infiltrados, y mucho daño han causado, y quiénes son los responsables de que estos delincuentes no hayan purgado un día de condena por sus atrocidades. En este caso es el gobierno de turno, y en todos los casos los gobiernos que le han precedido, en particular quienes intervinieron en la creación del Frente Nacional, como lo hemos visto, y los que creen que el mecanismo para acabar la violencia son los procesos de paz. Invitados a ver el episodio de hoy, presidentes y expresidentes abrazados con los terroristas. También invitados a ver los otros episodios anteriores. Estos episodios de memoria histórica de Fundel, cuyo objetivo es controvertir la historia mal contada de la violencia en Colombia, busca evitar la repetición de los errores que nos han llevado a este interminable conflicto por falta de una conciencia e identidad nacional.
Gracias, mi coronel Villamarín. Gracias a todos. Mi reflexión por hoy y feliz día. Muchas gracias a usted, mi coronel, por complementar lo dicho en el día de hoy, que no tiene ningún apasionamiento personal. Es que de verdad duele y parte el alma cuando uno cargó un morral metido en la selva, en la montaña, y estuvo detrás de estos bandidos miserables, y como en el caso de nuestro compañero de aula, el señor coronel Vicencio Ortiz, sufrió heridas de combate por estos delincuentes, defendiendo un Estado, una institucionalidad y a una dirigencia política que, una vez en el ejercicio del cargo por oportunismo o retirados del cargo para salvar sus pecados, terminan abrazados y dándose besos con los bandidos que asesinaron a tantos soldados o que dejaron a tantos oficiales, suboficiales, soldados, agentes, campesinos, niños, viudas, huérfanos, afectados por la violencia que ellos cometen, y los politiqueros todavía protegidos por la misma fuerza militar y policial a la que están traicionando. Eso no tiene perdón de Dios. Y un departamento tan bello como el departamento de Caldas, que es eh, como una bendición de Dios sobre la tierra, lleno de sangre y terror por culpa de estos bandidos y por los dirigentes que han andado siempre defendiendo sus intereses. Y de remate, como usted lo dice, sujetos inexpertos, sin ninguna formación militar ni nada, aprovechando el cargo de ministro de Defensa para hacer politiquería y hasta osando de ser comandantes. Esa es la realidad de la guerra en Colombia, que no quiere nadie reconocer y que nos la quieren enmascarar otra vez en el 26 con el cuento de que llegaron los salvadores que le van a dar plomo a la guerrilla, en lugar de entrar a mirar cuál es la tragedia interna que viven las tropas, cuál ha sido el mal manejo que se le ha dado a esto y la realidad que tenemos a la vista. En la noche de hoy no tendremos actividad académica por algunos compromisos institucionales, pero regresaremos mañana con la memoria histórica 893 y por la noche con una interesante disertación que nos va a hacer el señor Coronel Fuentes acerca de la inteligencia artificial aplicada a la vida tanto social, política y económica como del país, desde unos principios básicos que vamos a comenzar a entender mejor. Feliz día para todos, que Dios nos ilumine y nos acompañe, que tenga en su gloria a todos los soldados y militares y policías que han entregado su vida por Colombia. Mil gracias y feliz día para todos. Buen día para todos.